y una de las más comunes preguntas que me hacían era si yo consulto con una psicóloga cristiana, estoy pecando por pedir ayuda si no la encuentro en el pastor, en la pastora, en la iglesia o en un mensaje. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que sí tenemos que aclarar. Cuando tú tienes un problema que tú ya no puedes con él, como cuando estás enfermo, por eso siempre hago la comparación física. Cuando estás enfermo, tú oras a Dios. Claramente Dios es un sanador, pero Dios no lo hace siempre en el tiempo que queremos. Y el que yo le pida hoy a Dios que me quite la diabetes no quiere decir que me la va a quitar hoy. Y no por eso debería dejar ir al médico y esperar a que me dé algo, porque eso sería ser imprudente y sería además estarle diciendo, Dios, tienes que sanarme ya o si no me voy a morir. Lo mismo pasa con la psicología. La psicología, el tema del trastorno mental, si tú ves que eso es algo que ya se salió de tus manos, un pastor no te va a poder ayudar, un líder no te va a poder ayudar, porque tú no sabes si es un desequilibrio hormonal, si tú estás necesitando un medicamento que controle esa situación y que por más que tú ores, por más todo esto te va a ayudar, es un conjunto, pero tú necesitas un equilibrio en tu cuerpo. Entonces necesitas buscar esa ayuda. Entonces no estás pecando, porque estarías pecando entonces cuando vas al médico, cuando buscas cualquier ayuda. Entonces necesitas ser prudente, buscar más bien de pronto una ayuda en la que tú te sientas tranquilo. Por eso es que para mí existe la psicología cristiana, porque es un lugar al que yo como cristiana, siempre cuando me preguntan qué es, les digo, no voy a responder como psicóloga, sino como cristiana. Yo como cristiana, si necesito ayuda, yo quiero ir a un lugar donde me ayuden con mi problema mental, pero no sienta que me sacan del foco, porque me voy a sentir extraña. Quiero a alguien que entienda cuando yo le digo que Dios me habló, quiero a alguien que entienda cuando yo siento que mis quehaceres tienen que ver con Dios, y no una persona que pronto me vaya a estigmatizar, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo digo, es una buena ayuda. Es una ayuda que no te va a apartar de la fe, sino que va de pronto antes más a ligarte un poco a Dios, porque yo me doy cuenta que muchas de las personas que me buscan de una u otra manera están alejadas de Dios, porque se Wow. sienten culpables, porque sienten que eso mismo, si estoy buscando la ayuda, me siento pecadora. Tengo tanta ansiedad, pero estos pensamientos no se van, yo no creo casi en Dios, me falta fe y toda hora llegan juzgándose, sintiéndose mal y yo digo como no, o sea, Dios nos recibe con todo lo que tenemos y con todas estas emociones y ahí es cuando más actúa Dios. Entonces, de pronto ese estigma y esa culpabilidad y que no busques ayuda más te va a alejar de Dios, Y es inconscientemente. inconscientemente, ¿cierto? Y es increíble porque, vuelvo y repito, creo que cuando llegamos al punto en la pandemia donde nos sentíamos como que la ansiedad, la depresión y tantas cosas que pasaron, como que nos iba a ahogar, entonces fue como que se empezó a escuchar a esos hermanos que tienen años, porque yo conozco varios hermanos creyentes, pastores, psicólogos, que desde años están laborando en esta área, están trabajando en esta área y que ellos lo único que nos decían era algo así como que, oye, sí hay que prestarle atención, pero fueron ustedes los que cerraron su mente, porque creo, desde mi punto de vista, si hay algún pastor en este momento, lo va a ver en diferido, creo que la labor del pastor es una labor de crear discípulos, ¿no? De acercarnos, de tomar la cruz de Cristo y de acercarnos a lo que Cristo quiere de nosotros. Ahora, ese nosotros, ese dilema en renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios conflictos internos infantiles del pasado, creo que quizás en algún momento un pastor en una prédica no porque no lo pueda tocar, sino porque la iglesia está fundamentada en crear discípulos para caminar en pos de la verdad de Cristo. Ahora, nuestro enredo interno creo que tiene que ver, y es bíblico. Lo que pasa es que son perlas que están allí, pero no le prestamos atención. El apóstol Pablo, cuando habla, creo, si mal no recuerdo, en la segunda carta a Timoteo,
le dice a Timoteo que ayude a las viudas, las que ya tienen experiencia, a las ancianas. El término anciano tiene que ver con el término de persona de autoridad dentro de la congregación, y es prácticamente, desde mi punto de vista y con una mente más abierta, es lo que un psicólogo hace. Enseña a las más pequeñas a realizar las cosas, a hacer las cosas. ¿Y dónde estaba Timoteo? Porque no lo podía enseñar. Entonces creo que tiene que ver con una labor totalmente distinta y súper necesaria, que para eso Dios dio esa sabiduría a los psicólogos cristianos, ¿no? Un don. Sí, un don. Un don, una de las cosas que yo he aprendido ahora como psicóloga cristiana, porque yo no todo el tiempo fui psicólogo cristiana, obviamente, fue una decisión que tomé un tiempo, fue mi proceso, ¿no? Pero una de las cosas que yo he aprendido y que me parece muy importante decirles hoy, y es que el don del discernimiento debe ser algo fundamental en nosotros como cristianos. El aprender a discernir muchas cosas de tu vida en tus cosas diarias incluso, porque discernir es muy difícil. Entonces, cuando se es psicólogo cristiano, hay que aprender a discernir qué es un trastorno, qué es algo espiritual, Wow, porque no todo es un trastorno y no todo es algo espiritual. O a veces wow. tienes las dos cosas mezcladas. O a veces decimos, es que es el enemigo cuando el enemigo soy yo mismo. Entonces, Esa, es muy complicado porque está el trastorno, lo espiritual, el enemigo, yo. Entonces, es como aprender, bueno, cuándo está actuando cada quien. Entonces, es bien complicado, por eso digo, hay que aprender a discernir, no siempre es algo espiritual y en la iglesia a veces quieren tildar todo espiritual. O en lo médico todo científico y no siempre es así. Estamos muy mezclados porque somos espirituales, somos espíritus, somos almas. Entonces hay una mezcla y cuando se vive un trastorno es bien complicado que tú como paciente entiendas y digas, ok, este es mi trastorno, pero acá también se están metiendo cosas, estoy abriendo puertas de una u otra manera en un trastorno también. No es que sea tu culpa el trastorno, pero el trastorno abre puertas también. Como cualquier enfermedad, te abre una puerta, como cualquier cosa, siempre son puertas abiertas a muchas cosas. Entonces hay un montón de cosas detrás de un trastorno y eso me parece muy importante aclararlo. creo que diste en el punto porque, y me parece súper interesante cómo lo muestras, porque muchas personas quizás desde nuestro argot cristiano se juzga al psicólogo cristiano dando a entender que simplemente es una ciencia o una pseudociencia y no tiene que ver nada con el espíritu, ¿no? Y tú diste en el blanco, hay que tener ese discernimiento espiritual, ese don del Espíritu Santo para saber separar quirúrgicamente lo que es un trastorno de lo que es, corrígeme cómo fue la palabra que dijiste, hay que marcarla, un Cuando trastorno de es un una lucha espiritual. trastorno o es algo espiritual o eres tú mismo incluso, ¿no?